¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Por primera vez, por lo menos desde la disolución de la Unión Soviética, está habiendo un país que tiene la soberanía y la fuerza militar, económica y política para decir un no rotundo y contundente al totalitarismo de Occidente. Este país es Rusia. Lo dijo la analista mexicana Mónica Magaña Hattar, maestra en Filosofía de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien resaltó en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky que la determinación exhibida por Moscú es ponerle coto a la estrategia antirrusa de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania, así como la frustración de sus abusos en países como Siria, constituye un movimiento tectónico hacia multipolaridad. Me parece evidente que lo que estamos presenciando en torno a los acontecimientos que implican a la OTAN, a Estados Unidos, a la Unión Europea y a Ucrania y Rusia, por decirlo menos, pero también podríamos incluso sumar a China, es que estamos viendo que por primera vez, por lo menos desde la disolución de la Unión Soviética, está habiendo un país que tiene la soberanía y la fuerza militar, económica y política para decir, estas son nuestras cartas y tienen que estar sobre la mesa. Esto es lo que nosotros pedimos y debe acatarse como también se han acatado las peticiones de otros países. ¿Qué es lo que veíamos antes? Un solo actor. Básicamente me referiré a Estados Unidos, pero también a otros países europeos imperialistas. Se ha hecho su santa voluntad, por decirlo así. Van, destruyen países, ponen presidentes, quitan a otros, hacen golpes de Estado, deciden el rumbo de los acontecimientos. Pero ahora, ¿qué está sucediendo? Que resulta que hay países como Rusia y China que están diciendo no. Tú no vas a definir el rumbo de los acontecimientos de mi país, sino que yo voy a formar parte porque merezco formar parte. Y eso no se había visto. Entonces, ¿qué pasa? Parece que las piezas de ajedrez se están reacomodando y estamos viendo actitudes de mucha soberanía y de mucha fuerza en donde ya no nada más hay un actor, sino muchos. Entonces empieza esta multipolaridad. Se empieza a eliminar el pensamiento único. Yo sí me atrevo a decirlo, el totalitarismo. Solamente la visión de Occidente es lo que es y lo correcto. Y si esto no es así, entonces lo demás es incorrecto, lo demás es erróneo, hay que destruirlo. Y ahora resulta que vemos que hay países soberanos que dicen, no, la cosa no es así, el mundo no le pertenece nada más a un país, nos pertenece a todos y aquí estamos. Mónica, muchísimas gracias por tu respuesta y otra pregunta que quisiera hacerte, ¿no? ¿Y este nuevo orden es algo para el bien, así diríamos, para la humanidad? ¿O no se podría decir así? ¿Por qué lo digo? Porque tampoco faltan voces, yo lo veo por ejemplo en redes sociales, de la gente molesta que Rusia quiere algo, China quiere algo, están creando problemas al mundo. Entonces, este orden que se está construyendo, ¿es algo bueno para el mundo? ¿Es algo que el mundo lo necesita? Esa sería mi pregunta. Definitivamente sí es bueno para el mundo. Es claro que hay personas, incluso países, que se sienten más cómodos bajo el respaldo de un país, digamos, padre, que los manda, que los determina, que les dice lo que tienen que hacer, y ellos se pueden sentir muy bien con eso, si esos son sus valores, aunque realmente, como dijeran por ahí, eso implica que les salga el tiro por la culata siempre, porque, como dicen por ahí, no hay amigos, hay intereses. Y hoy en día hay unos intereses, pero mañana habrá otros. Sin embargo, cuando uno ve que realmente lo que subyace a la humanidad es la pluralidad en todas sus formas, tanto en pensamiento, en acción, en cultura, uno no puede sentirse contento y a gusto con el pensamiento único. Yo decía por ahí en otra ocasión en unos
debates con colegas que me criticaban por tratar de observar la versión rusa de los hechos, yo decía, pero ¿por qué tengo que pensar y repetir a ultranza un único discurso? ¿Por qué no podemos ver que el mundo es más amplio? Entonces, ¿qué pasa ahora? Que vemos que el pensamiento único se está derritiendo, que el totalitarismo, el absolutismo se está derritiendo porque la pluralidad se está imponiendo, porque finalmente es lo verdaderamente real, lo natural. Ir contra la pluralidad es contra natura. Y ahora lo que estamos viendo es que el mundo nos pertenece a todos y no nada más a uno. Y en ese sentido, aunque pueden ser momentos muy duros y muy difíciles, porque implica guerra, implica sanciones, implica que es la gente, los civiles, los que en una etapa la pueden pasar mal, pero realmente el mundo se equilibra. Las fuerzas se equilibran y eso siempre tiene que ser positivo porque cuando el poder descansa en uno solo es cuando ocurre el fascismo, el absolutismo, el totalitarismo y ocurren los abusos, que es lo que hemos estado viendo a lo largo del tiempo, una serie de abusos indescriptibles y no pasa nada porque solamente hay uno que manda en el mundo, pero ¿cómo puede ser? Eso no puede ser bueno nunca, pese a que hay personas y gobiernos que lo defiendan. En el fondo no puede ser bueno. En el fondo todos quisiéramos tener una voz y tratarnos como iguales a todos los países del mundo para que realmente hubiera un mundo equilibrado como es, como merece ser. Yo quisiera hacerte también una pregunta, voy a hacerla siendo ciudadano ruso y además una persona que siempre me intereso, ¿no?, por las relaciones y siempre sigo el desarrollo de las relaciones Rusia con Latinoamérica y entonces desgraciadamente la presente campaña que acompaña a la operación rusa en Ucrania parece que ha hecho un gran daño a la imagen de la ciudadanía rusa, de los rusos y la situación en América Latina en ese sentido. ¿Qué es lo que podrías decir, por ejemplo, en el caso de México? Fíjate que el caso de México me parece interesante porque yo veo una variedad de opiniones. O sea, veo, ¿cómo decirlo? Veo un tipo de pensamiento, digamos, común, el de redes sociales, que más que tener un pensamiento crítico, son más, ¿cómo decirlo? Quizá esta palabra no sea correcta, pero se mueven más por sentimentalismos, no a la guerra, no al sufrimiento, pero no son muy reflexivos. Sin embargo, en otro nivel, estamos viendo personas que incluso se han opuesto, por ejemplo, a la posición del gobierno mexicano, porque al principio su posición no era muy clara, pese a que en la Constitución está muy claro que México debe ser siempre un país neutral. Las primeras declaraciones, por ejemplo, del canciller Marcelo Ebrard, tendían como a sí a la paz y al equilibrio entre ambos, Ucrania y Rusia, pero entendemos a la parte ucraniana porque a nosotros también nos ha pasado esto y recibió muchísimas críticas porque estaban olvidando por completo las demandas rusas y eso parecía que echaba por la borda el equilibrio y la neutralidad. Otro fenómeno que también yo he visto y que me parece muy lamentable, no solo en México, sino en Latinoamérica en general, es que tú solías ver a personas letradas, ilustradas, incluso con maestría y doctorado en humanidades y en ciencias sociales, en donde su discurso ya no era crítico y analítico y objetivo, sino totalmente repetitivo de lo que los medios hegemónicos de información decían. Y ya no les podías decir nada, o sea, como si hubiera una cerrazón, como si hubiera un velo en los ojos. Pero por otro lado vemos incluso el ciudadano de a pie y entre vecinos, yo lo he visto, discutiendo sobre la situación y teniendo argumentos mucho más objetivos y centrados sobre lo que está ocurriendo. También veo otro fenómeno, Víctor, si me permites extenderme un poquitito más, es que al principio en México era no a la guerra, demonio Putin, buenos contra malos, blanco y negro,
pero ahora cada vez parece que la balanza se empieza a equilibrar. Y entonces lo que vemos es que cada vez hay más gente que dice, oye, no, pero a ver, la versión rusa y qué pasó en la región del Donbass, y cada vez gente más interesada, y como que esos sentimentalismos se empiezan a aplacar, se empiezan a enfriar, y empieza otra vez a entrar la razón. Y yo espero que eso se haga extensivo en toda Latinoamérica, porque eso es lo que necesitamos, razonamientos objetivos y mesurados, y no totalitaristas del tipo blanco y negro, como lo vimos sobre todo al principio. Mónica, muchas gracias. Y sería mi última pregunta, volviendo a tus artículos, porque entre otros aspectos que me llamaron la atención, es que tú resaltas la importancia de tener cautela, si me permites interpretarlo de esta manera, a la hora de leer los medios y escuchar lo que se dice. Sí, fíjate que considero que es muy importante, porque mucha gente lo que hace es informarse, por ejemplo, a través de Facebook, a través de Twitter o a través de redes sociales hegemónicas o de los medios masivos de comunicación que están propiciando una única versión de los hechos. Y entonces, ¿qué pasa? Que es un bombardeo tal que incluso aunque sean personas ilustradas o con educación, incluso muy por arriba del promedio, se dejan penetrar. Me parece que fue en Comprender a Rusia en donde digo que así como hay que cuidar al cuerpo, de no meterle comida chatarra, por ejemplo, o alimentos ultraprocesados, hay que cuidar la mente. Y uno siempre que ve los noticieros debe partir del hecho de que tienen intereses, de que hay un bombardeo mediático, de que estos fenómenos sociales tan importantes, sobre todo los que implican reacomodos geoestratégicos, políticos y demás, son complejísimos y nunca está la verdad justo en ese momento, cuando están en desarrollo los acontecimientos, sino que son procesos muy complejos que se van desarrollando con el paso del tiempo, y con el paso del tiempo va saliendo la verdad, van saliendo pensamientos más mesurados, observaciones más mesuradas. Entonces yo pienso que no se debe dejar llevar por el bombardeo, o sea, hay que cuidar la mente como hay que cuidar el cuerpo, porque la mente es vulnerable. Los seres humanos somos manipulables, y eso nunca se debe olvidar cuando uno le da clic a una noticia, y ver que esas noticias, fomentar que sean mesuradas, equilibradas, que no se metan con discursos del tipo buenos y malos, del tipo Hollywood, el bien que lucha contra el mal, y el mal solamente es uno y el bien solamente es otro, pero no pueden traslaparse ni mucho menos. Es decir, yo sí creo que la mente debe cuidarse, casi más que el cuerpo, porque finalmente es la mente con la que nos enfrentamos al mundo, es con la que lo interpretamos. Y si dejamos que sean otros los que nos digan qué pensar, es la ruina para el ser humano. Yo he estado en discusiones en donde les decía, ¿te das cuenta que todo lo que me dices es exactamente lo que dice Facebook y dice Twitter y dicen estos medios masivos de comunicación? Es exactamente lo mismo, como si ya ni siquiera el pensamiento ejerciera su acción, su acto de pensar. Es simplemente una repetición irreflexiva. Y cuando pasa eso, ¿saben qué? Lo mejor es alejarse de esos medios, leer y atender poco, e irse al pensamiento autocrítico y objetivo para tratar de realmente tener una visión mesurada del conflicto.